Cuarta parte del Cuaderno del Amor de Luigi Gaspari, discípulo del Santo Padre Pío. Primer viaje a San Giovanni Rotondo. El 15 de marzo de 1940 salí de Bolonia en dirección a San Giovanni Rotondo. De la comitiva guiada por el señor Tonino Tonelli formaban parte mis dos hermanas, Gabriela y Ana. Al día siguiente llegamos a San Giovanni Rotondo. Nos alojamos en casa de la señora Clorinda en la ciudad antigua. Me encontraba un poco perdido en este pueblo ventoso y tan distinto al mío. A las 4 de la mañana nos despertó la señora Clorinda a todo el grupo. Debíamos andar unos 2 kilómetros a pie para asistir a la Santa Misa del Padre Pío, en la capilla del convento de Santa María de la Gracia. Estaba ansioso por ver de cerca al grande y misterioso Padre Pío. La figura del Padre, que tanto había admirado en fotografías, me parecía familiar. El Padre Pío, al que observaba por primera vez asistiendo a la Santa Misa, atrajo toda mi atención de niño. Los ojos penetrantes y dulces del Padre suscitaron amor filial en lo íntimo de mi corazón. La persona a la que me había acercado en la pensión y en la iglesia me había descrito al Padre Pío como muy severo. Cuando me llegó el turno de la confesión empecé a tener miedo. Me sentía atraído por el amor del corazón del Padre Pío, pero temía no ser acogido como hijo del Santo Hermano, al que yo siempre había amado. Mientras estaba esperando y preparándome para la confusión en la vieja sacristía del convento, el interés por la historia y el arte empezó a distraerme. En vez de reflexionar y arrepentirme de mis pecados, estuve buscando una semejanza entre aquella sacristía y el interior de los antiguos conventos rusos que había admirado en un libro. De repente, el señor Tonelli me llamó porque me acercara al confesionario del Padre Pío. Con el gran deseo de acercarme al Padre Pío, me olvidé de que estaba delante del sacerdote al cual debía confesar mis pecados. El Padre Pío me preguntó mirándome mientras esperaba mi respuesta. Yo confuso dije: no recuerdo bien si he cometido ese pecado. Él me respondió con mucha fuerza: anda, anda, ¿qué quieres de mí? Prepárate bien para la confesión, yo no tengo tiempo que perder. Al día siguiente, después de una preparación más profunda y seria, volví al confesionario. Al revés de lo que esperaba, encontré en el Padre Pío una dulzura sin límites que me hizo olvidar completamente la reprimienda del día anterior. El Padre Pío me dijo: sí, te acepto como hijo espiritual, y tú pórtate siempre bien. No me hizo ninguna pregunta, ni sobre mis estudios, ni sobre la ciudad de la que venía. Volví a Bolonia feliz de haber conocido finalmente al profeta. Continué mis estudios en el Instituto Aldini Valeriani. No me gustaba este tipo de estudios, pero no dije a nadie las dificultades que tenía. Estudiaba poquísimo y en el fondo pensaba dejar la escuela. Mi vida espiritual era bastante rica. Vivía las prácticas de piedad con amor, recibía frecuentemente la comunión, pero rezaba con poco fervor a Jesús consagrado. Cuando tenía 11 años, oí decir a un señor al que quería mucho: yo nunca he creído que un pedazo de pan pueda transformarse
durante la consagración en el cuerpo y la sangre de Cristo. En aquel momento no me di cuenta de lo que oía, pero eran justo estas palabras las que volvían a mi pensamiento cuando recibía la comunión. El 5 de mayo de 1940 recibí de Bolonia una carta muy importante que me reveló un gran don del Padre Pío. Desde San Giovanni Rotondo había podido leer en lo secreto de mi corazón la intención de abandonar mis estudios y el poco fervor al recibir a Jesús sacramentado que solo Dios conocía. Durante los 3 días que permanecí en San Giovanni Rotondo, en casa de Clorinda, habíamos conocido, mis hermanas y yo, a la señorita Olimpia Cristalini de Perugia, que estaba en la misma pensión. Cuando volvíamos a Bolonia dejamos nuestra dirección a la señorita Olimpia, a quien no había contado nada de mí mismo. Con gran sorpresa recibí una carta suya fechada el 3 de mayo de 1940, de la que transcribo los puntos esenciales. Querido Luigi, hace tiempo que quiero escribirle. Ahora no puedo esperar más para escribirle y manifestarle el deseo del Padre, tanto que lo tengo que hacer por obediencia. Ya como hija espiritual suya no puedo negarle nada, aunque fuera mi propia vida. Hace pocos días me ha encargado decirle en su nombre que deseaba que Luigi de Bolonia estudiase más, porque en la oración ve que no estudia y que no será promovido si no es avisado de esto. Me da tanta pena que no sé expresarlo. Me decía que debe seguir su camino dentro de la iglesia, pero rezando con más fervor a Jesús sacramentado cuando descienda a su pecho. Mi querido Luigi, alégrese, porque el Padre le avisa de lo que desea Jesús de usted. Pobre Padre, cuánto sufre cuando sus hijos espirituales no cumplen las promesas que han hecho. Él es el responsable ante la majestad de Dios, pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad? No, pero estoy muy convencida de mi querido Luigi, que tiene un corazón tan bueno. No quiere que nuestro querido Padre, nuestra víctima, sufra porque nosotros no cumplimos. Él ve su futuro y ya ha establecido su posición. Piénselo, querido Luigi, procure ahora que ya ha leído esta carta, que él desde allí no tenga que volver a sentir el dolor que le causa su hijo Luigi, que hace sangrar sus heridas. Ponga una fortísima voluntad en aquello que desea expresamente nuestro querido Padre Santo. Esperamos unidos consolar su amargura de corazón, porque es el suyo el mismo corazón de Jesús. Con mis mejores deseos a todos la santa bendición del Padre, vuestra hermana en Jesús, Olimpia Pía Cristalini. La oración del Padre y sus palabras de invitación al estudio me ayudaron a no abandonar la escuela técnica. Al principio del año escolar 1942 a 1943. Yo estaba en el 5º año del Instituto Aldini. Me faltaban solo 3 años para obtener el diploma. Un día de octubre de 1942, la profesora de literatura del instituto, la doctora Lía Ceneri, me dijo: Gaspari, ¿cómo es posible que no hayas escogido una escuela de estudios clásicos? Le respondía que ese era mi deseo, pero que primero debía resignarme a obtener mi diploma en la escuela técnica. La buena y generosa profesora me dijo: estoy seguro de que aprobarás el examen de ingreso en el liceo científico. Durante este curso escolar
Te daré clases particulares de latín. El entusiasmo y la generosidad de la doctora Caneri me indujeron a intentarlo. Por las tardes, después de las 8 horas de clases en el Instituto Aldini, iba a casa de la señorita para empezar desde el principio las clases de latín. Ciertamente las oraciones que el Padre Pío ofrecía por mí, sin que yo lo supiera, fueron las que me proporcionaron la ayuda de la generosa profesora y la voluntad de estudiar que no tenía. En el verano de 1943 aprobé el examen y un año después me trasladé al Liceo Científico Augusto Righi de Bolonia. Me diplomé en farmacia en el año 1950. En casi 14 años, desde 1940 hasta 1954, no volví a ver al Padre Pío. En septiembre de 1954, encontré en el desván entre los libros de colegio la carta recibida el 5 de mayo de 1940 desde San Giovanni Rotondo. Releí con mucha atención la carta que creía haber perdido y comprendí mejor el significado de las tantas pruebas. Mi amadísimo padre Augusto había muerto el 26 de noviembre de 1953. Mi madre, cansada y dolorida, me necesitaba. Yo quería ayudarla a resolver los grandes problemas surgidos en la familia tras la muerte de mi padre. Mi padre siempre había querido ver unidos a sus 9 hijos. Queriendo realizar este deseo mientras vivió mi padre, las cosas entre tantos hijos fueron bien, pero después de su muerte surgieron las diferencias por la dificultad de mantener unidos los intereses de los 9 familias que mis hermanos habían formado a la sombra benéfica de un padre de familia tan amante y tan generoso. Mi padre cultivaba la unidad familiar. Su corazón, lleno de amor y generosidad, era capaz de aceptar el hecho de que sus hijos casados abandonaran su hogar y tuvieran otras aspiraciones. En el verano de 1954 decidí ir a vivir a San Mateo de Liadécima para estar a disposición de mi familia y para consolar al ángel de mi casa con mi modesta ayuda y cariño. No me gustaba vivir en sitios pequeños y menos ocuparme de los molinos, pero el amor a mi madre y las obligaciones con mi familia me hicieron superar las dificultades para adaptarme. El sufrimiento de aquel año me hizo captar el valor de la carta encontrada en el desván de Décima. Entonces decidí volver a San Giovanni Rotondo. Segundo viaje a San Giovanni Rotondo. Mientras esperaba para irme, mi pensamiento volvía a mi primer encuentro con el Padre 14 años atrás. ¿Cómo era posible no haberme sentido llamado a volver a San Giovanni Rotondo durante 14 años? No sabía explicarme el porqué. Fui solo. Llegué emocionado a San Giovanni Rotondo, la callejuela que desde el pueblo lleva al convento donde vivía el Padre Pío estaba muy cambiada, había surgido una nueva ciudad. Escuché la Santa Misa del Padre Pío a las 5 de la mañana, como tantos años antes. El tiempo había dejado las huellas del sufrimiento en el físico y en la mirada del amado Padre. Durante la Santa Misa me sentía casi culpable por haber dejado pasar tantos años y estuve tan emocionado que lloré durante largo rato. Acabada la Santa Misa fui junto con una gran multitud de hombres a la sacristía. El Padre pasó por delante de mí para ir hacia su celda. Estaba sereno, sin ningún signo visible de las emociones tenidas durante la Santa Misa. Mi sorpresa fue enorme cuando el Padre Pío se paró en silencio delante de mí con la seguridad visible en sus gestos y su mirada de quien podía ver en mí no a un hombre sino al muchacho miedoso que hacía tantos años. No dudaba de que el Padre pudiera reconocer en mí al pequeño Luigi de hacía 14 años. Mi duda
era tan solo de no tener derecho de ser reconocido todavía como hijo. El Padre Pío, con voz de verdadero padre y con un gesto cariñoso, acercó la mano hacia su hijo y me tocó con fuerza diciéndome: «Hijo mío, por fin estás aquí. ¿Por qué has llorado? Tú sabes que no me gustan los llantos». Atraído por tanto amor paterno, sentí más mi amor hacia él, Padre. En el amor del Padre Pío encontré aumentado todo el amor de mi amado Padre que se había ido al cielo. Después entendí que el Padre Pío, lleno de respeto hacia la autoridad paterna, quería que yo en estos 14 años, de 1940 a 1954, viviera lo más cerca posible de mis amados padres, para entregarles todo mi amor de hijo en el respeto del orden de amor hacia la autoridad del padre y de la madre. Solo después de la muerte de mi padre, el Padre Pío hizo las veces de padre, dirigiendo mi espíritu al amor de Dios y al conocimiento de los problemas de la vida terrena. Desde 1954 hice frecuentes viajes a San Giovanni Rotondo. En el mes de junio de 1956, exactamente el día 6, estaba yo en San Giovanni Rotondo. Después de la Santa Misa, me dio el Padre Pío en la sacristía, se me acercó y me dijo: «¿Qué haces aquí? No pierdas tiempo, vuelve rápido a casa». Quedé muy turbado por esta invitación a partir rápidamente hacia Décima. Me fui en el primer tren directo a Bolonia y llegué a San Mateo al día siguiente y encontré a mi madre cerca de la muerte, pero todavía con la mente clara. Viéndome se iluminó de una alegría indescriptible y me dijo: «¿Estás aquí, Luigi? Le he pedido tanto al Padre Pío que te mandara a casa. Deseaba verte otra vez antes de morir. Doy gracias a Dios y al Padre Pío por haber escuchado mi ruego. Ahora muero contenta porque sé». Entonces me preguntó mi madre: «Luigi, ¿qué fiesta es mañana?» Oigo las campanas que tocan a fiesta, pero no sé qué fiesta es mañana. Yo respondía que las campanas no sonaban y que al día siguiente no era una fiesta religiosa. Quise comprobarlo para cerciorarme en un calendario. El 8 de junio estaba dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La situación física de mi madre se agravaba de hora en hora, casi ciega y sin posibilidades de hablar ni de sentarse en la cama. Hizo señas de que quería escribir. Todos los hijos estábamos cerca de mi madre, así como el párroco de Décima, don Balestrasi, todas las monjas y algunos amigos. En un modo y con una fuerza sobrenatural, mi madre llegó a escribir casi hasta el último momento de su vida. Transcribo parte de los pensamientos escritos por mi madre durante su gozosa agonía y su encuentro con Dios. Dejó con serenidad esta vida, sabiendo que no tengo falta ni ante los hombres ni ante Dios. Mi fin está cerca, mis fuerzas se van, pero no mi mente. Os dejo, Luigi, sé siempre bueno y sereno con todos. Yo rezaré por todos, así termina la vida. Eres tú, Luigi, no llores por mí. Estoy con el Señor, estaré siempre contigo. La providencia está cerca de mí. Yo sigo oyendo el toque a fiesta de las campanas. Vuestro Padre me espera. Así termina la vida en esta tierra, no con los hombres, sino con Dios. Así ocurrirá con vosotros.
os doy a todos el consejo de seguir mi camino. Caridad y honradez. Es un transitar, yo he acabado. Dejo a todos los conocidos mis mejores deseos. El Señor toma mi aliento, paz y alegría a todos. Adiós, mamá. Las palabras escritas por mi madre durante su agonía no dejaban duda alguna de la intervención extraordinaria de Dios que le dio la gracia y la posibilidad de escribirlas. El sonido de las campanas de fiestas que oía mi madre hasta el último momento era la alegría de la fiesta del cielo por el encuentro del corazón de mi madre con el corazón de Jesús. El 8 de junio de 1956, las campanas sonaron verdaderamente por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y por mi madre, que se iba al cielo. Pocos días después de los funerales, salí hacia San Giovanni Rotondo. Me encontraba en el pasillo del convento. Las paredes estaban cubiertas de grabados. El Padre Pío salió de la celda. Tuve la posibilidad de recibir palabras de consolación por mi gran dolor que él compartió conmigo. Los ojos del Padre Pío, tan llenos de amor para todo hombre, no supieron en ese momento calmar el dolor de mi corazón. Le dije tan solo estas palabras: mi madre le quería tanto, Padre. Tenía fe y parecía que le conociera íntimamente, aunque nunca hubiese hablado con usted. El Padre Pío andaba lentamente por el pasillo, yendo hacia el coro de la vieja capilla. Parecía no querer responder a mis palabras. Me miraba fijo con sus grandes ojos llenos de bondad y de amor. De repente se paró levantó la mano y con el dedo me indicó un grabado de la pared como si lo viese por primera vez. Leyó lo que estaba escrito y yo lo leí también. Decía: la comunión de los santos. La sabiduría de Dios en el Padre Pío aclaró de forma insospechada un misterio que desde mi niñez había suscitado en mí, por las historias de mi madre, el interés por conocerle. Gracias a su aclaración comprendí mejor al hombre que por ese misterio tenía parte en muchos secretos de Dios. El Padre Pío me ayudó a aceptar mi sufrimiento, conociendo más a fondo su sentido. Aquella respuesta me aclaró el amor de Dios por el alma de mi madre, a la que Padre Pío amaba tanto como a mí. Las promesas de amor de Dios que recibí desde mi infancia procedían de una promesa que Dios hizo a mi madre para ser mantenida por su espíritu a través de las palabras del Padre Pío. La primera promesa que no comprendí me fue revelada en parte por la lectura de aquellas palabras escritas. Vi más claro el significado de la carta que el Padre Pío me hizo llegar a Bolonia 3 meses después de mi primer encuentro con él. La voluntad de amor del Verbo, reconocida, acogida y amada por mi madre, es la promesa del Verbo de amor, que se da para ser mantenida con la fidelidad del Verbo al amor de sus promesas. La fidelidad de mi madre al consejo del Espíritu Santo, queriéndolo acoger y ponerlo en práctica por medio de las palabras del fiel sacerdote de Dios, el Padre Pío, se convirtió en promesa de fidelidad de Padre Pío en querer ser mi cariñoso Padre espiritual.
Él me enseñaría a conocer el Espíritu de Dios y a rechazar en el hombre lo que de Dios no es. Todos los hombres a los que mi Padre con humilde bondad supo amar, le llevaron a la ruina material, por no haber conocido el espíritu que los animaba. La intervención del espíritu del amor del Padre Pío fue la que salvó con sus consejos a la familia de la miseria, de la rebelión y confusión de ánimo que deriva siempre de un alma que no puede distinguir cuál es el verdadero espíritu que difunde el mal entre los hombres. La promesa del Espíritu de Dios en el Padre Pío y en mi madre dio lugar a la promesa del Espíritu de amor, el amor de la promesa que hizo Dios al hombre. Los consejos que lleguen al hombre del Espíritu rebelde a Dios, que era, es y será el enemigo de Dios y del hombre hasta el día establecido, son el mal del mundo. La promesa de la victoria sobre sus enemigos. El Supremo Verbo la donó para indicar el camino del recto consejo a todos los hombres que aman acoger al escucharlo solamente los consejos dados por el Espíritu de la palabra de Dios. En este siglo especialmente la confusión de las ideas creadas por los espíritus del mal ha dividido a los hombres en una lucha que es ausencia de amor recíproco por ausencia de amor a querer comprender la palabra de Dios. El amor de Dios envió a Padre Pío para enseñar a los hombres de buena voluntad a amar el conocimiento verdadero de la voluntad de Dios expresado en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, decía Padre Pío, no son suficientemente amadas por el espíritu del hombre, que por ausencia de amor a la palabra de Dios no podrá comprender y amar las verdades reveladas por el divino Verbo. La ausencia de amor a la palabra de Dios es disminución de gracia, es ausencia de conocimiento que lleva al dominio de los espíritus infernales, que conquistando el espíritu del hombre dividen a los hombres. Padre Pío tuvo como don de Dios el discernimiento de los espíritus. Personalmente he tenido pruebas de ese don divino. Los espíritus del mal que saben esconderse en el aspecto de corderos jamás han confundido al espíritu del Padre Pío, que de los espíritus que animan a los hombres sabía reconocer la proveniencia, el origen. El amor a la santa humildad que sabe reconocer como dones de la divina sabiduría los dolores, las alegrías de la vida de los hombres, en la enseñanza que la palabra del Padre Pío ha donado al mundo. Aparentemente severo, el Padre Pío cuidaba con amor particular a las almas que no conocían la gravedad del pecado. Amaba a los humildes que frecuentemente por querer el espíritu del mal no sabían reconocer el origen de su maldad, por no conocer el deseo de amor en la palabra de Dios. El Padre Pío me hizo comprender que el humilde habla de Dios, incluso cuando no sabe nada de Él. Solo en la humildad se practica la caridad que Dios quiere. En el hombre humilde que no habla de Dios, Dios confunde al soberbio que habla de Dios en nombre de Dios. En nombre de Dios, los soberbios que hablaban de Dios hicieron crucificar al Hijo de Dios. Dios hecho hombre por amor a los hombres. Dios se dejó crucificar por amor a los hombres, por aquellos que en su nombre juzgaban sobre su amor. La vida del Padre Pío, ofrecida al amor del nombre de Dios, quiere ofrecerse en el espíritu de amor a todas las almas que al amor de Dios ofrecen su corazón. El corazón del hombre ofrecido a Dios
sabrá hablar de Dios cuando pronuncie el nombre de Dios. A este corazón Él revelará los íntimos misterios de su palabra. En la palabra de Dios habla el corazón de Dios. Amén. Aleluya.